hoy a ver y necesito que hoy terminemos con evolución. Entonces, bueno, la idea fue dejarles para que tuvieran un soporte y para que pudieran repasar de ahí estos contenidos. Voy primero a las preguntas que estaban haciendo por el chat. La Belu dice, sobre los ancestros en común, los humanos estamos emparentados con qué ancestro. Depende en qué nivel, ¿sí? Para Belu y para cualquiera. Depende en qué nivel yo quiero emparentar una especie con la otra, porque esto es como bastante complejo de entender y no cierra solo en evolución, sino que lo vamos a ver también en la unidad siguiente, que es diversidad. Vieron que yo les nombraba en los videitos en evolución convergente y divergente dos tipos de características que son las homologías y las analogías. Bueno, estas se estudian para clasificar a los seres vivos. A mí las homologías me sirven para decir, ah, no, pará, este individuo tiene un ancestro en común, o sea, parte de un mismo ancestro en común. Y después se fueron diferenciando en el tiempo. Pero ojo con esto, porque es medio difícil decir, bueno, pero el ancestro común en qué punto. O sea, ¿dónde yo me paro para ver qué ancestro es, digamos, el ancestro más cercano? Bueno, el Sebas ahí dice, y el Emma están hablando de la evolución a ver del hombre a partir del mono, digamos, o sea, de los monos del viejo mundo, es una, dentro de las categorías taxonómicas, por eso les digo, lo vamos a ver la unidad que viene, sería lo que nosotros clasificamos como orden, primates. Bueno, entonces el chimpancé, por ejemplo, que es el más cercano, el que comparte mayor cantidad de, digamos, del ADN con el ser humano, pero todos los otros monos estarían digamos, en la categoría taxonómica que se llama orden. Sin embargo, por ejemplo, hay una categoría arriba que se llama mamíferos, entonces también compartimos un ancestro con otros mamíferos. Y si me voy más para arriba, me voy a un filum y digo, bueno, estoy junto con todos los cordados o todos los vertebrados. Entonces, depende, Belu, qué nivel o qué punto de comparación se esté hablando, ¿sí? En cómo estoy emparentado. O sea, qué categoría taxonómica voy a tomar. Si voy a tomar el género, voy a tomar la familia, voy a tomar... De la misma forma que nosotros vimos al dominio y al reino, existen otras categorías taxonómicas que son 8 en total. Y es lo que vemos en la unidad que viene. Ahí vas a terminar de entender en qué punto yo me puedo parar para compararlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Gise. Bien, bueno, y Brian decía, ¿cómo es eso el parecido entre el caballo y la ballena? Bueno, tiene que ver con esto mismo de las homologías. Tiene que ver con que la ballena fue sometido a una presión evolutiva muy parecida a los peces, entonces aerodinámicamente la forma de su cuerpo, la forma de sus aletas, desarrollan una estructura anatómica muy parecida a un pez porque está viviendo en el agua. Sin embargo, las ballenas tienen glándulas mamarias, tienen pelos, ¿sí? Aunque son muy chiquititos o como si fuera en el caso del delfín igual. En algunas partes tienen pelos y en otras, si yo veo la capa epidérmica, es como si se les hubieran atrofiado los pelitos, como si estuvieran lampiños, digamos, pero siguen existiendo. Tienen glándulas mamarias, tienen pelos, respiran por pulmones y no por branquias como los peces. Por eso fíjense que las ballenas, los delfines o cualquier cetáceo, que son los mamíferos acuáticos, están siempre cerca de la superficie. Porque es como que aguantan la respiración un tiempito más, pero siempre tienen que estar arriba porque tienen que respirar aire, que eso no lo hace ningún tipo de pez. Entonces, las presiones evolutivas a veces, como les mostraba estos fenómenos de evolución convergente o divergente, hacen que dos especies se separen o que dos especies se parezcan, pero que en realidad no comparten un ancestro en común. ¿Y por qué es importante ver estos procesos de evolución convergente y divergente? Porque la convergencia me lleva a similitudes en las especies, pero en realidad sin compartir un ancestro. Entonces digo, son parecidos, entonces yo tendería a pensar que la ballena se comporta como un pez o hace un montón de, digamos, que tiene un montón de características o que evoluciona o cambia a través de un ancestro común de los peces. Sin embargo, nada que ver. Su ancestro era un tetrápodo terrestre que después se adaptó a la vida acuática. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien, ahí Brian dice sí. Bueno, ¿qué otra pregunta o duda, chicos, les surgió de estos videitos y de los audios? A mí dice la cladogénesis, no me quedó muy claro. La cladogénesis. Sí. Bueno, miren, a ver,
compartiendo esta imagen que tenían ahí de los pinzones, se ve mejor estas gráficas que me diseñan cómo se originan las especies en el tiempo, y esto que lo vienen viendo desde el principio, porque desde que vimos, por ejemplo, los dominios, la división de los 3 dominios es un mini cladograma. Esta gráfica que ven acá, todo este arbolito que se ve de color rosado, se denomina cladograma, que es una forma de graficar la forma en la cual se dividen las especies, que también lo vamos a trabajar en complemento con la unidad que viene, que es la diversidad biológica. Desde este ancestro, que sería en esta gráfica el ancestro común de todos estos, cada una de estas ramas me está diagramando, o sea, mostrándome la división evolutiva de una de las especies que existe en la actualidad. Y esto, en esta gráfica de forma horizontal, porque hay otros que lo pueden representar de forma vertical, me está expresando el tiempo. Entonces, en un determinado tiempo, una especie quiere decir que se partió, o sea, se dividió en dos, me dio esta especie y esta que tengo acá, y en un determinado momento esta especie se siguió abriendo o diversificando. Cada uno de estos puntos en los cuales la rama se divide en dos, en esta gráfica que se llama cladograma, este punto se llama nodo. Y de ese nodo salen dos ramas. Cuando sucede esto, cuando acá sale una rama y acá sale otro de cada uno de esos puntos, eso se denomina cladogénesis. Es génesis o formación de un clado. El clado es la rama de este cladograma, que sería el que me daría origen a una nueva especie, ¿sí? A una nueva ramita. Por eso fíjense, y esto es muy importante, la diferencia que hay entre el esquema de este proceso de cladogénesis y la anagénesis, que estaba acá en la gráfica siguiente. ¿Ven? No es lo mismo que una misma rama o un mismo clado se diversifique en el tiempo, o sea, vaya mutando o modificando características en el tiempo, que es lo que llamo anagénesis, o, ¿cómo lo puedo llamar? Cambio filético. Bien, Filático. cambio filético, bien. Estoy cambiando el origen, ¿sí? La palabra filético viene del origen evolutivo que yo tengo. Entonces, desde ese ancestro, de ese origen, cambio las características y se va modificando en el tiempo. Entonces, esto es un cambio filético. Cuando la rama de este arbolito se parte en dos, como veíamos recién el de los pajaritos, a eso le llamo un evento de especiación que se denomina cladogénesis. En cualquiera de las dos quizás las especies son distintas, ¿sí? Nadie tiene forma de comprobarlo, pero probablemente si yo trataría de cruzar un Homo sapiens sapiens, que somos nosotros hoy en la actualidad, con un Australopithecus o con el Homo habilis de hace varios miles de años, lo más probable es que ya se haya diferenciado tanto que no sean compatibles. Entonces quiere decir que la misma especie se fue diversificando o fue cambiando determinados patrones y sufrió un proceso de anagénesis. Pero esto a nivel macroevolutivo puede decir que esta especie quizás es completamente distinta a esta, o la puedo clasificar en una rama, tratar de clasificarlo como algo distinto, pero en realidad cuando el cambio es paulatino y sobre una especie y no hay algo que genere un evento de especiación y de división, entonces le llamo anagénesis y no cladogénesis, que es el surgimiento de un nuevo clado o de una nueva rama. ¿Se entiende, Abril? Sí, Gis, ahí lo entendí. Gracias. Perfecto, de nada. Dice, Ah, ¿se podría, digamos, por ejemplo, reinsertar una especie? Por ejemplo, que una especie se divida en dos subpoblaciones, pero la barrera, no sé, ecológica o geográfica, como que no dure tanto tiempo, entonces no se llena a diferenciar tanto como para, o sea, como para generar, digamos, un híbrido, y si se cruzan, se genera digamos, una especie como la especie central, o sea, un individuo como la primera especie. claro. ¿Y ahí qué? ¿Si pasa especiación o no, me estás diciendo? No, si eso se puede, digo. Sí, no, eso obviamente que se puede. Es que en realidad todos los establecimientos de barreras por ahí son provisorios, entonces por ahí, ¿qué pasa? Se establece una barrera, esa barrera desaparece con el tiempo. Quizás los individuos que se mezclan vuelven a tener las características ancestrales, o tienen las características de uno de los dos en los cuales dominaba el reservorio génico y siguen siendo la misma especie. O puede aparecer que están en el mismo lugar, pero ya no les pinta cruzarse entre sí, entonces por más de que no esté la barrera, van haciendo una selección de tipo disruptiva y se terminen diferenciando. Puede ser que me den un cruzamiento nuevo y que aparecen algunos híbridos que o sean más superiores y habite un polimorfismo en el lugar, que es un polimorfismo equilibrado, o me dé un híbrido que sea
más, digamos, o infértil o directamente no capaz de sobrevivir y tienda a la separación y al proceso de especiación. Sí, puede pasar de todo, Emi. O sea, cada uno de los ejemplos puntuales que podemos ver de cualquiera de los tipos de especies, hay que estudiarlos en el momento evolutivo en el cual pasaron y tratar de entender, en realidad, bajo los hechos, qué es lo que posiblemente le pasó a esa especie. Pero tratar de describir todos los procesos por los cuales se lleva a cabo los eventos de especiación o de separación de especies es prácticamente imposible. Ahí el Seba decía si el lobo tasmaniano fue una especie híbrida. Mirá, la verdad que no he leído un paper científico específicamente del lobo de Tasmania, sí en la diversificación de las especies. Para los que no saben, el lobo de Tasmania está dentro de los mamíferos marsupiales. Y dentro de los marsupiales hubo una gran radiación adaptativa de todos los que son australianos y los que están, digamos, repartidos por todo el otro lado del mundo también. De hecho, hay mucha similitud entre todos los marsupiales australianos y los mamíferos de Sudamérica. Fue una gran radiación adaptativa con muchos eventos de cladogénesis, ¿sí? O sea, de diversificación. Si hay una corriente nueva que hable de una especie híbrida, yo por lo menos no la he escuchado nunca. O sea, he escuchado eventos de cladogénesis nada más, de partición. No sé si lo decís por algo en especial, Seba, o sea, si habías leído algo o que se te había ocurrido. Sí son eventos de cladogénesis, no de que después se volvieron a cruzar, sino al revés, se diversificaron mucho, desde una especie ancestral empezaron a dar un montón de variedades nuevas por la desocupación de nichos. ¿Qué es lo que sucede, chicos, cuando se producen muchas vacantes? Por ahí incluso cuando hay extinciones masivas, hay un montón de vacantes de nichos, como yo les explicaba en el video, y chau, hace una radiación explosiva, un montón de especies, aparecen diversidades, así que era como raro. Gise, Bueno, Seba, sí, es que hay varios patrones así evolutivos que se han desarrollado como un diseño y los vemos parecidos en uno y otro. Pero no, es casualidad porque en realidad muchos mamíferos comparten algunas características y está así cerca de los cánidos, pero no es que precisamente tenga que salir desde ahí o que se haya mezclado, sino al revés, el ancestro es el que se divide y mantiene algunos rasgos en cada uno de ellos. No sé quién iba a preguntar, Luz. yo sí. Por ejemplo, en el caso del oso polar y el oso pardo, Sí, que en algún momento compartieron un ancestro en común. sí. Si se generara un híbrido antes que naciera, ¿no se podría modificar, por ejemplo, como hacen en la inseminación, que sacan digamos, que clasifican que las características sean favorables y que no tenga esos errores para que muera, que sobreviva, digamos, pueda crecer, Sí, sí, de hecho se modificando hace, su Luz. ADN, sí, y Sí, que se después hace, Luz. pueda seguir generando vida, digamos que no sea infértil, ¿se podría hacer? Sí, totalmente, si se estudian los parámetros, sí. Hoy en día el oso, por ejemplo, el oso polar y el oso pardo se han diversificado desde un montón de generaciones, o sea, han sufrido un proceso de divergencia que responde también incluso al movimiento de Pangea. ¿Sí? Ustedes fíjense que hay muchas especies que con el movimiento de Pangea, en principio en Gondwana y la Eurasia, que serían los dos supracontinentes, y de ahí la división de cada uno de los continentes, muchas especies se separaron. Entonces cambió el clima en muchos lugares y en realidad ese oso que habitaba un determinado lugar, cuando quedó, digamos, tirado a los ecosistemas de tundra, o sea, fríos como son la Antártida, ya todas las adaptaciones que tienen de su cuerpo, la cantidad de grasa, la forma de alimentación y todo eso, hace casi como incompatible juntarse con alguien de forma natural. Pero que artificialmente lo prueban, sí, chicos, incluso fíjense que en evolución hemos visto hasta los perros, la cantidad de razas de perros que son injertos genéticos del ser humano, o sea, obviamente que se puede hacer esto. Lo que pasa es que el proceso natural siempre es mucho más sabio que el artificial y va a generar especies justamente más aptas de lo que nosotros podemos cruzar en el laboratorio. Aparte no es tan fácil, de tipo me pongo con un montón de experimentos y empiezo a cruzar a ver qué onda, porque hoy en día no solo yo no puedo jugar con los genes así en los seres humanos, sino en las especies animales tampoco. O sea, nos salta la sociedad protectora también. Es como digo, bueno, voy a probar y me salen un par de deformados, los descarto y sigo. O sea, como medio difícil. Bueno, el S dice que el ornitorrinco también tiene un diseño rarísimo.
Ah, no, sí, es que el ornitorrinco es una mezcla ese, o sea, es una mezcla de un punto de división entre los originarios, digamos, de las aves con los mamíferos. Entonces, si bien ya es mamífero porque tiene glándulas mamarias y pelos, sigue conservando algunas características de su ancestro anterior, que por eso parece como que los pelos parecen más plumas que pelos, pero son pelos en cuanto a su composición, son los únicos junto con las equidnas que ponen huevos, o sea, los únicos mamíferos que ponen huevos. Entonces, es como un punto de transición. Fíjense que tiene como un pico de pato, igual que las patas, pero en realidad tienen pelos y sí, es una mezcla como de ave y de mamífero porque están en transición evolutiva. Cuando este evento del fenómeno de cladogénesis ha surgido en un punto exacto en el cual todavía comparte características de las especies ancestrales. Después la me dice si las cebras y los caballos son ejemplos de evolución divergente, sí, y ni siquiera tan diversa porque no se pararon tanto digamos, en el espacio y están acostumbrados a ecosistemas bastante parecidos, pero sí, claramente son una separación, y es más, muy cercana, divergente y muy cercana, por barreras que por ahí no son claramente, o sea, no es especiación de tipo alopátrica, pero hicieron un proceso divergente porque ustedes fíjense la diferencia que hay entre las dos especies, es mínima. ¿Sí? Es como muchas veces están muy cerquita y por eso justamente después permite que se vuelvan a cruzar. Bueno, y la Belu dice sí, en la parte de autopoliploidía, yo leí que en Estados Unidos hicieron la primera copia de un genoma completo del ser humano. No, que hagan la copia de un genoma quiere decir yo averigüe cuál es el genoma y puedo copiar o generar, digamos, copias artificiales del mismo genoma. Eso no necesariamente tiene que ser crear una nueva especie. De hecho, si lo hacen, no te vas a enterar porque no lo van a publicar tan abiertamente si se pusieron a hacer un injerto de ser humano por autopoliploidía. O sea, autopoliploidía significa cruzar gametos que sean poliploides, que tengan más de la información N, y que al portar más cromosomas puedan generar una especie nueva. Es como yo decirles, miren, vieron que una persona que tiene, que sea 47 cromosomas por una trisomía del 21, genera una persona con síndrome de Down. El que tiene una trisomía, no sé, de otro cromosoma que sea compatible con la vida, me da síndrome de Pato o de Edward. Bueno, supongamos que aparece una mutación en las gametas de dos seres humanos y se unen y forman, no sé, un individuo, un ser humano de 49 cromosomas porque tiene 3, digamos, fallas o replicaciones genéticas y me genera un superhombre, tipo un Superman. No solo eso, sino que tiene que ser más apto, tiene que pasar esas características, o sea, llegar a la reproducción y pasárselo a la descendencia. Si eso pasara, si nuestro propio genoma, por duplicarse algunos cromosomas, o sea, o algunos genes, me genera un superhombre y es más apto y se divide y sigue y produce una especie independiente, eso es autopoliploidía. ¿Se entiende, Belu? Y para todos, porque esto es re importante, o sea, autopoliploidía es generar una nueva especie con un cariotipo distinto, pero que salió del propio cariotipo, por una falla que en vez de darme una mutación anómala, que es lo más común, ¿sí? Se desarrolla una patología genética, me da una característica que lo hace más apto. En las plantas, chicos, esto es re común. Imagínense que existe un helecho que es la especie que tiene más cantidad de cromosomas que existe sobre la Tierra, que tiene más de 1200 cromosomas. O sea, y una plantita nada más. O sea, que tampoco tener más cromosomas es ser como mucho más copado, porque puede tener un montón y en realidad seguir siendo otra especie en la cual hay un montón que lo supera. Bien, bueno, buenísimo, Belu, que se entendió. La diferencia de la autopoliploidía con la alopoliploidía es que la alopoliploidía, la cruza, es entre especies distintas. Es como decirles, si el caballo, o sea, si la yegua y el burro se cruzaran, me dan una mula y la mula lograra tener mulitas, o sea, lograra reproducirse y soportar esa barrera de esterilidad y me generaría una especie nueva. Y si esa mula sería más apta que los otros y sobreviviera, que claramente lo es, por eso generalmente de forma artificial lo siguen, digamos, reproduciendo, esa mula, si se separara completamente de sus progenitores y pudiera dar más mulitas, sería un tipo de especiación por alopoliploidía, en vez de autopoliploidía. Es cuando se juntan dos especies. La autopoliploidía es modificación o aumento de los cromosomas, pero de una sola especie. Bueno, chicos, sí. El ejemplo es la foto del pajarito ese que va en anagénesis. Sí. La especie nueva sería
esa cronoespecie. ¿Esa cómo? Cronoespecie. ¿Por qué le llamas cronoespecie? No, porque lo que no entendí que acá en la parte esa donde dice cambio, o sea, en la parte del cuadernillo, dice cambio gradual y continuo a nivel macroevolutivo y dice, en términos paleontológicos, estas especies se denominan cronoespecies. Ah, porque son especies que han cambiado en el tiempo, crono de tiempo. Sí, no es que se la llama a ella cronoespecie, es como que te está diciendo que producto, no de un evento de cladogénesis que se parte en dos, sino que una especie que se desarrolla solo por el punto del tiempo y no un punto de divergencia en el cladograma, a eso se refiere como cronoespecies, que son producto del tiempo. ¿Sí? Bien, bien. Sí, en ese sentido habla de cronoespecie. Bueno, chicos, igual mañana vamos a debatir un par de dudas más porque seguro que van a terminar de leer. Les doy un ratito para que terminamos de debatir esto y después nos vamos a hacer el TP, así no se quedan con dudas. ¿Han terminado igual de leer todo? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, tomamos entonces un ratito mañana para ver las dudas. Déjenselas anotar.